Ya, buenas tardes. Quien me habla es el doctor Víctor Sánchez. Soy médico cardiólogo del Hospital Hipólito. En esta oportunidad vamos a hablar sobre falla cardíaca, pero una falla cardíaca específica que se denomina nosológicamente shock cardiogénico. Sabemos que la falla cardíaca en general lo podemos clasificar, entre otras, como falla cardíaca aguda y crónica. Dentro de la clasificación de la falla cardíaca aguda está el shock cardiogénico como la máxima expresión de la falla cardíaca. Ya más allá de shock cardiogénico ya no existe hasta ahorita. Entonces, el shock cardiogénico es una falla cardíaca realmente aguda. No hay que confundir eso. Esta falla cardíaca se hace el manejo en una unidad específica, sea una unidad coronaria o la unidad de shock trauma en un hospital. Generalmente los pacientes vienen bien descompensados, que necesitamos monitorizarlo, necesitamos invadirlo a los pacientes para la inclusión de muchas drogas para sacarlo de este cuadro de falla cardíaca aguda. Hay un grupo de pacientes que de frente debutan con un shock cardiogénico y hay otro grupo de pacientes que ya tienen falla cardíaca crónica, se descompensan, pero en esa descompensación hacen este cuadro de shock cardiogénico. La población a nivel mundial cada vez está envejeciendo y se evidencia que hay muchas alteraciones cardiovasculares que conllevan a una falla cardíaca. La falla cardíaca no es una entidad primaria, es una entidad, digamos, secundaria. Nadie se hace una falla cardíaca de primera, o sea, de frente. Siempre hay una patología subyacente que no va a hacer desarrollar una falla cardíaca. Entonces vamos a conversar sobre el shock cardiogénico. Para poder entender vamos a ir a las definiciones primero, como fracción de eyección, que viene a ser el porcentaje de volumen que inyecta un ventrículo, porque puede haber fracción de eyección del ventrículo izquierdo y fracción de eyección del ventrículo derecho. Ese es el porcentaje que inyecta en una contracción. Normalmente en el ventrículo izquierdo, si hablamos solamente del ventrículo izquierdo, el volumen de fin de diástole está en un promedio de 120 o 100 mililitros. De esos 100 mililitros, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, eyecta una cierta cantidad. Esa cantidad, ¿qué porcentaje de la cantidad que hubo al inicio? Esa es la fracción de eyección. Entonces, el punto de corte es 55. Si tenemos a un paciente o a una persona con un volumen de fin de diástole de 100 mililitros y si eyecta 60, su fracción de eyección será 60%, o sea, está normal, porque es mayor de 55. Pero hay cierta patología de que el ventrículo izquierdo no puede contraerse bien. Por ejemplo, en un infarto, hay una parte del ventrículo izquierdo que está lesionado, no se contrae, entonces su fracción de eyección se reduce. De los 100 mililitros que hay al inicio como volumen de fin de diástole, solamente expulsa 30, entonces su fracción de eyección viene a ser 30%. Esa es una definición para poder entender más adelante lo que es clasificación de falla cardíaca con respecto a la fracción de eyección. Otra noción, una definición, también es el índice cardíaco. El índice cardíaco viene a ser lo que es el gasto cardíaco sobre el área corporal de la persona. El gasto cardíaco viene a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? El gasto cardíaco viene a ser el volumen que inyecta en una contracción y ese volumen en mililitros lo multiplico por la frecuencia cardíaca. Si yo tengo 70 mililitros como volumen inyectivo y la frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto, entonces voy a tener un gasto cardíaco de 4.9 litros por minuto. ¿Eso qué significa? Que el corazón eyecta en un minuto 4.9 litros, casi 5 litros. Pero es diferente ese gasto cardíaco
con el tamaño de la persona, con el volumen de la persona. Una persona de 1,75 m y otra persona de 1,40 m, pues no es el gasto cardíaco lo mismo, ¿no? Entonces ahí viene una definición que es el índice cardíaco, que viene a ser el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. ¿Sí? En un promedio está 2.2 como punto de corte. Entonces, vamos a ir avanzando, definiendo lo que es el shock cardiogénico específicamente. Entonces, definimos que es un estado fisiopatológico donde el corazón, debido a la disminución del gasto cardíaco, no tiene esa capacidad de poder bombear la sangre a todos los órganos para que se realice la perfusión de los órganos. A pesar de que no estamos hablando de una pérdida de volumen. El volumen es normal, o sea, el volumen sanguíneo es normal. Pero hemodinámicamente se define como una inestabilidad hemodinámica. Como el shock cardiogénico es agudo, entonces esta inestabilidad es aguda. Esto viene como resultado de distintos tipos de patología a nivel cardíaco, que puede ser una de ellas o puede ser una conjugación de ellas. Un problema valvular, un problema isquémico, o sea, de la función como tal del ventrículo, un problema en la conducción, un problema en el pericardio. ¿Sí? Existe una clasificación ¿No se puede mover eso? ¿No? Existe una clasificación de la falla del shock cardiogénico con respecto a los parámetros o a los patrones hemodinámicos. Esta es la clasificación de Forrester. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar solamente dos parámetros. El primer parámetro es el índice cardíaco, que lo vamos a medir aquí, en este eje vertical, y en este eje horizontal vamos a ver lo que es la presión de cuña. El índice cardíaco, como le mencioné, tiene su punto de corte 2.2. Ahí marcamos una línea horizontal, y todo lo que está sobre la línea esta horizontal, vamos a tener que hay una perfusión tisular normal. Mientras que por debajo de la línea vamos a tener a pacientes que tienen una hipoperfusión. ¿Sí? Una hipoperfusión. Y clínicamente, ¿cómo se denota esa hipoperfusión? El paciente tiene frialdad distal, el paciente tiene mareos, vértigos y puede llegar inclusive hasta el síncope. El paciente no le llega buena perfusión al riñón y no se produce la filtración, y por ende el paciente va a tener una oliguria, inclusive una anuria. Entonces, si todos los presentes que están aquí en esta sala, de hecho tenemos un índice cardíaco más de 2.2, lo sentimos, las manos y los pies calientes, no tenemos mareos, no tenemos trastorno de conciencia y estamos con una filtración renal normal. Entonces, a este grupo sobre la línea le decimos que están grupo o personas calientes, tanto en este grupo y en este grupo, porque está sobre la línea horizontal, calientes, en estos dos, calientes. Y si esto es caliente, todos los pacientes que tienen menos de 2.2 de índice cardíaco serán fríos. Aquí fríos, calientes, fríos. ¿Sí? Por otro lado, en el eje de la horizontal tenemos la presión de cuña. La presión de cuña denota lo que es la presión del lado izquierdo del corazón, las presiones de la aurícula izquierda y las presiones del ventrículo izquierdo. Su punto de corte es 18. Ya algunos autores mencionan que el punto de corte es 15. Entre 15 y 18 por ahí estamos. Si es que nosotros tenemos una presión de cuña mayor de 18, entonces en el pulmón va a haber una congestión pulmonar. ¿Qué vamos a tener en los pulmones? Vamos a tener cuando le escuchamos los pulmones crepitantes,
vamos a tener inclusive hasta abolición del murmullo vesicular, que nos denota que hay congestión pulmonar. Y el paciente, ¿qué síntoma va a tener? Disnea, ortopnea, no va a tolerar el decúbito. Pero sin embargo, si estamos en menos, que la presión de cuña es menor de 15 o de 18, entonces vamos a tener una presión de cuña normal. El paciente no va a estar congestionado, no va a tener disnea, no va a tolerar el decúbito. Y a esto, desde este punto de corte, trazamos una línea vertical y vamos a ir en dos partes con respecto a esta presión de cuña. Los que están por encima del 18, vamos a decir que son húmedos. Entonces, este es húmedo y este es húmedo. Y si esto es húmedo, por abajo de 18 serán secos. Ese es seco y este es seco. Entonces, en este cuadrante vamos a tener al paciente seco, pero frío, con respecto al índice cardíaco. En este cuadrante vamos a tener a los pacientes húmedos y fríos también. Entonces, es este grupo que abarca a los pacientes con shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico va a tener unos parámetros hemodinámicos o unos patrones hemodinámicos de ¿qué? ¿Tipo qué? Tipo húmedos y fríos. O sea, están congestionados, bastantemente congestionados y hipoperfundidos. A estos pacientes necesitan un tratamiento específico de un vasopresor, llámese dobutamina, llámese milrinone, llámese levosimendan o llámese dopamina. En cambio, este grupo es un grupo que se denomina húmedos pero calientes. Entonces, en este grupo estamos frente al grupo de los pacientes con edema agudo de pulmón. Ellos no necesitan inotrópicos, ellos no necesitan vasopresores, ellos necesitan vasodilatadores. Por eso es importante evaluar bien al paciente en la cabecera, en emergencia o en la unidad de trauma mayor, de qué se trata, cuál es el patrón. Si el patrón es húmedo, caliente, frío, seco. Conjugamos esos dos parámetros principales y vamos a tener clínicamente qué tenemos, qué paciente tenemos frente a nosotros. Entonces ahí está. Tenemos al grupo C, que es frío húmedo, shock cardiogénico, al grupo B, que es caliente húmedo, que es el edema agudo del pulmón, al grupo L, que es el frío seco, que es el shock hipovolémico, y al caliente seco, que es normal. Mientras más nos alejamos desde el punto de vista horizontal, va a haber congestión. Se refleja en una congestión pulmonar que va a haber crepitantes, el paciente va a tener ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema periférico bilaterales, incurgitación yugular y hepatomegalia. Sin embargo, como hipoperfusión es menos de 2.2 de índice cardíaco, mientras más se acerca a la línea basal, vamos a tener pacientes con frialdad distal, sudorosas, oliguria, confusión mental, mareo, hipotensión. A este grupo frío húmedo se le añade la presión arterial menor, la sistólica menor de 90, ya tenemos un shock cardiogénico estándar o clásico. Como vamos a ver más adelante, la causa del shock cardiogénico, casi en el 70-80% es debido a un infarto de miocardio. Cuando tenemos un paciente con un infarto de miocardio, dentro de la evaluación del paciente, para poner el diagnóstico y el pronóstico, nosotros evaluamos un score que es el Killy-Kimball. ¿Qué nos denota esto? Que el paciente con un infarto de miocardio, Killy-Kimball 1, es un paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, esto nos va a ayudar a predecir y a prevenir alguna complicación más adelante después de un paciente con un infarto. Pero ya un Killy-Kimball ya es un shock cardiogénico. ¿Sí? De igual manera, este Killy-Kimball nos ayuda para ver el pronóstico con referente a la mortalidad. Si tenemos un Killy-Kimball de 4, la mortalidad es del 80%. ¿Qué significa eso? Que de 10 pacientes con un infarto que desarrolle
que tengan un Kili Kimba 4, 8 de ellos van a fallecer. Entonces, la definición hemodinámica del shock cardiogénico está determinada porque tenemos la presencia de una presión arterial sistólica menor de 90, la presión de cuña mayor de 15 y el índice cardíaco menor de 2.2, como le mencioné en el gráfico. Siempre que tengamos una euvolemia, que no estemos frente a una hipovolemia. ¿En qué momento se desarrolla el shock cardiogénico? Si decimos que los pacientes, la gran mayoría de pacientes son los pacientes infartados, hay un grupo de ellos que ingresan debutando con shock cardiogénico y hay otro grupo que ingresa ya con un infarto de miocardio, pero en el transcurso de las siguientes horas o los siguientes días desarrollan un shock cardiogénico. Definitivamente, como le he mencionado al inicio, el shock cardiogénico es una entidad que necesita de una atención inmediata, no en un consultor externo, no en un tópico de observación o un tópico de cirugía, sino en una unidad especializada que se llama unidad coronaria. La etiología del shock cardiogénico, como ven en este círculo, en esta torta, casi el 75% es debido al síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo es el infarto definitivamente. El siguiente es las complicaciones mecánicas del infarto. Y si sumamos estas complicaciones mecánicas del infarto con los síndromes coronario agudo, que prácticamente son lo mismo, tenemos que casi el 80% de la etiología es debido al infarto en el shock cardiogénico. Después tenemos las fallas cardíacas crónicas que se reagudizan y después tenemos las enfermedades valvulares. La incidencia del shock cardiogénico en los pacientes con infarto es alta. A pesar de todas las medidas que uno puede tener o acarrear o intervenir inmediatamente, la incidencia es alta todavía. Está hasta el 10% la incidencia. Y la mortalidad, como le menciono, es al 80%. El shock cardiogénico lo podemos estratificar o clasificar en 5 grandes grupos. Cuando ya tenemos un paciente que tiene un infarto o ha tenido un infarto previo, o es un paciente con una falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica descompensada, ellos entran en el grupo A. Es el grupo de riesgo, que ellos tienen ese sustrato para desarrollar un shock cardiogénico. Están en riesgo, pero no desarrollan. Puede ser que alguno de ellos desarrolle, pero entonces a estos pacientes que están en riesgo se le dice el shock cardiogénico grupo A, o sea, grupo del riesgo. Ya cuando el paciente tiene una evidencia de una hipotensión, que ya sea relativa a una taquicardia, pero no tenemos nosotros síntomas de hipoperfusión, decimos que el paciente está en un pre-shock. Entonces, si tenemos a un paciente con infarto o una descompensación de una falla crónica y ese paciente ya está con hipotensión o una taquicardia, pero no hay síntoma de hipoperfusión, nosotros podemos decir que el paciente está en pre-shock. Tenemos que tomar medidas, tenemos que estar alertas. Ya si el paciente definitivamente es un paciente que presenta hipoperfusión, ¿no? Y aparte hay hipotensión, aparte tiene estos antecedentes, el paciente necesita intervención farmacológica o de repente de algún soporte mecánico. Farmacológica, por ejemplo, necesita inotrópicos o vasopresores. Mecánicos porque quizás necesite un balón de contrapulsación intraórtica. Entonces, a estos pacientes ya es el shock cardiogénico clásico, al que estamos estudiando, a lo que lo tenemos presente. Cuando ya este paciente empeora el cuadro clínico, no responde a las intervenciones que le estamos dando, el paciente entra en una deterioro multiorgánico, entonces nosotros podemos decir que el paciente está en deterioro en fatalidad, ¿sí? Está en el grupo D de esta clasificación. Y en el grupo E, que son los pacientes ya presentan un colapso respiratorio, circulatorio, entran constantemente en paro cardíaco, se le realiza RCP,
algunos salen, algunos otros no salen, y ya hay deterioro multiorgánico evidente. Necesitan múltiples intervenciones, incluyendo RCP, incluyendo un manejo de ayuda de soporte ventricular, como el ECMO. A esos pacientes le llamamos pacientes con shock cardiogénico extremo. Esa clasificación también definitivamente nos ayuda a ver el pronóstico de los pacientes. Si el paciente está en una clase E, es un paciente de muy mal pronóstico. La mortalidad es altísima. Dentro de la fisiopatología del shock cardiogénico, como hemos mencionado al inicio, está determinado porque hay una disfunción del ventrículo izquierdo o una disfunción del ventrículo derecho. Esa disfunción conlleva a un bajo gasto cardíaco. Como sabemos nosotros, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica o sistémica, y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Sí, todas esas medidas hemodinámicas son directamente proporcionales. Si uno baja, el otro también baja. Al inicio hay una forma de compensar. Al bajo gasto cardíaco se compensa con una alta frecuencia cardíaca. Entonces, a una baja del gasto cardíaco nosotros vamos a tener hipotensión, y la hipotensión, como sabemos, nos lleva a una hipoperfusión. Especialmente toma importancia la PAM, o sea, la presión arterial media, que debe estar entre 65 y 70. Si tenemos una PAM menos de 65, 60, 58, definitivamente nosotros tenemos que estar pensando que hay una hipoperfusión de órganos. Los órganos no se están perfundiendo bien por la baja presión, ¿cierto? Entonces hay que hacer algo. Cuando ya tenemos la hipoperfusión o la PAM disminuida, comienza a aumentar la concentración de una sustancia en la sangre que se llama lactato, que es la degradación de las células. Entonces, cuando hacemos un AGA, observamos el lactato alto, ya definitivamente estamos pensando en que hay un deterioro celular, porque el lactato está saliendo de la sangre. Entonces, esta hipoperfusión conlleva una hipoxia, y esta hipoxia conlleva a un deterioro, a una disfunción endotelial o del órgano. ¿Sí? De igual manera, a una disfunción del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, por otro lado, hacia retrógradamente, vamos a tener una congestión pulmonar. Y esa congestión pulmonar también conlleva una hipoxia y que aumenta el estado de la hipoxia general. ¿Sí? Toda la disfunción endotelial, teniendo en cuenta que el endotelio es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, inmenso, va a llevar a una inflamación, y esa inflamación a una vasoplegia. Se van a dilatar las arterias y no va a responder a ningún tipo de tratamiento, ni a ningún tipo de neurotransmisores. Esa vasoplegia nos conlleva a una disminución del flujo coronario. Y este flujo coronario, ¿qué hace? Hace que la disfunción, tanto el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, sea más contundente. Se hace un círculo vicioso. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Romper este círculo. Esto es lo mismo, pero se agrega en la nueva óptica de la fisiopatología, se agrega lo que es el proceso inflamatorio sistémico. Aparte de la disfunción ventricular y todo lo que conlleva la disfunción ventricular, también paralelo a eso hay un proceso inflamatorio sistémico. ¿Cómo evaluamos al paciente con shock cardiogénico? Definitivamente tenemos que estar presentes, tener presente que sí estamos frente a un paciente con shock cardiogénico. Después, si ya sabemos que estamos con un paciente con shock cardiogénico, tenemos que determinar cuál es la causa subyacente. ¿Qué fue lo que hizo que se desarrolle un shock cardiogénico? Si ya nosotros sabemos la causa subyacente, vamos a tener un plan terapéutico. Y ese plan terapéutico conlleva evaluar el estado hemodinámico para dar un soporte circulatorio, ya sea por ventilación mecánica. Y de igual manera, nosotros tenemos que evaluar órgano por órgano, riñón, cerebro, y dar soporte a esos sistemas. Y por último, tenemos que tener y saber hacer una estratificación para tener el pronóstico
porque son pacientes de alto riesgo de muerte. Entonces, para hacer el diagnóstico, para determinar de aquí, el diagnóstico de shock cardiogénico, nosotros nos valemos prácticamente de los criterios. Son 3 tipos de criterios. Los criterios hemodinámicos, como ya lo hemos mencionado, la evidencia de una hipoperfusión, ya sea una alteración en el estado mental, o observar un mal relleno capilar periférico, o ver que la oliguria está menor de 0.5 milímetros por kilo por hora, o que ya hay presencia de lactato, o que la saturación de oxígeno venosa mixta está menor de 60%. Esta es la evidencia de hipoperfusión. Y los criterios hemodinámicos, como le hemos mencionado, una sistólica menor de 60, con un índice cardíaco menor de 2.2, y principalmente la presión de cuña tiene que ser mayor de 15 o mayor de 18. Si bien es cierto, estos parámetros son un gol estándar realizarlo en un cateterismo cardíaco o un catéter Swan-Ganz, estos parámetros ahora lo podemos hacer con un equipo que se llama ecocardiografía. Si ya tenemos los criterios hemodinámicos y la evidencia de hipoperfusión, debemos tener la cardiopatía que predispone a este evento. Y por lo general, como decimos, el 80% es un infarto. Entonces, para el shock cardiogénico, la actitud inicial, ¿cuál es? Tener al cardiólogo presente en la unidad de traumashock o en el hospital, tener un tensiómetro, realizar un AGA, tener un electrocardiógrafo y tener un ecocardiógrafo. Si nosotros sabemos de que casi más del 75% es debido a un infarto de miocardio, entonces un papel importante juega el electrocardiograma en el diagnóstico de esta enfermedad subyacente, que es el infarto. Observamos en este electro que hay una elevación del ST, de 2, de 3, de 4, de 5 y un poco de 6. Esto que denota fisiopatológicamente de que en alguna arteria coronaria hay una oclusión total, de que no hay perfusión, la irrigación se ha eliminado de una parte de la arteria coronaria. Entonces tenemos que inmediatamente intervenir rompiendo ese trombo que está impidiendo el flujo normal, o rompiendo esa placa que está obstruyendo el flujo normal. Entonces, para eso, el paciente, lo más recomendable es hacer un cateterismo cardíaco y hacer una angioplastía. No está mal realizar una lisis o una trombólisis para destruir el trombo que está obstruyendo la arteria coronaria, pero lo ideal es realizar un cateterismo cardíaco con una posibilidad de una angioplastía. Como observamos en la etiología que la mayor porcentaje es el infarto, entonces con solamente el EKG nosotros podemos ya hacer diagnóstico del infarto. Y el otro grupo eran las complicaciones del infarto, las complicaciones mecánicas. Entiéndase por complicaciones mecánicas la rotura de la pared libre ventrículo izquierdo, la rotura del septum interventricular, la rotura del músculo papilar y por consiguiente la presencia de una insuficiencia mitral aguda. Entonces, esas complicaciones mecánicas lo podemos determinar prácticamente en la cabecera del paciente con una ecocardiografía. Nótese aquí el septum interventricular, hay un defecto y el flujo pasa, o la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por un defecto debido a un infarto. Este es un corte anatomopatológico, este es el ventrículo izquierdo, se nota diferente al ventrículo derecho porque el ventrículo izquierdo es mucho más grueso, aquí hay un defecto. Y si observan en la parte perilesional hay una opacidad que refleja la necrosis debido al miocardio, debido al infarto. Observamos aquí una toma ecocardiográfica de cuatro cámaras donde se evidencia un derrame pericárdico. Y este derrame pericárdico, la posibilidad de que el ventrículo izquierdo, por ejemplo aquí en la punta, que debe ser el ventrículo izquierdo de forma triangular, está casi redondo en la punta. Y más probable que haya habido una dilatación de la punta del ventrículo izquierdo, la parte apical,
se haya roto y haya una extravasación de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la cavidad del pericardio, produciendo un derrame pericárdico y produciendo un taponamiento cardíaco. Obsérvense en esta imagen el ecocardio de igual manera, la válvula mitral prácticamente está flotando debido a que se ha prolapsado, se ha roto la cuerda tendinosa. Entonces hay una insuficiencia mitral severa. Entonces todas estas patologías, estas complicaciones conllevan al desarrollo de shock cardiogénico en un paciente con infarto. Pero también hay otras patologías aparte del infarto, ¿no? Entonces nos ayudamos también de otros exámenes, como la cintigrafía, la tomografía, la biopsia, la tomografía, o la ventriculografía también. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de una falla cardíaca aguda, lo primero que tenemos que pensar, ¿es shock cardiogénico lo que tengo al frente o no? Si es shock cardiogénico, dice, necesita un soporte circulatorio, necesita un soporte farmacológico, necesita quizás un soporte mecánico. Pero si no es un shock cardiogénico, por todo lo que hemos mencionado, quizás estemos frente a una falla respiratoria. Si es una falla respiratoria, bienvenido, felizmente el cardiólogo ya no lo va a ver, ¿no? Pero si no, tenemos el deber de identificar otras causas etiológicas agudas. Nuevamente, en primer lugar está el síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, o una causa mecánica, o un tromboembolismo pulmonar. Esto se tiene que realizar en un tiempo determinado. Si el paciente está con una sospecha de una falla cardíaca, el manejo no es en piso, no es en consultorio, el manejo es en una sala especializada, una unidad de traumashock. Ya todas las sociedades de cardiología, tanto europeas como americanas, recomiendan que el manejo de estos pacientes sea en una unidad especializada. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el electrocardiograma en el shock cardiogénico? A pesar que el electrocardiograma es un examen auxiliar que ya tiene más de 120 años, pero sigue hasta la fecha salvando vidas. ¿Cuál es este papel? Si nosotros tenemos un paciente con un shock cardiogénico y sabemos que casi más del 75% es debido a un infarto, entonces es importante realizar siempre un electrocardiograma al paciente con shock cardiogénico. ¿Y qué opciones vamos a tener cuando ya tengamos el resultado del EKG? Si de repente hay un supradesnivel o un infradesnivel, entonces ya podemos nosotros determinar que este paciente tiene que ir a una angioplastía primaria temprana. O si de repente hay otras alteraciones, un infradesnivel con ST o ondas T picudas, podemos considerar que está como frente a un infarto sin elevación del ST. Le podemos dar un tratamiento de soporte óptimo, ¿sí? Podemos determinar, según quizás un score de Grace, si es que es un paciente de alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo, y también indicar la angioplastía dentro de las horas considerables. Pero de repente hay otros cambios, no solamente el ST está alterado en el electro, hay otros cambios. Por ejemplo, estamos frente a una arritmia, de repente el paciente necesita hacer una cardioversión, o de repente estamos frente a una radiarritmia o el paciente necesita un marcapaso. Entonces es importante, ya todo lo recomienda con una recomendación 1C, a realizar un electrocardiograma en todo paciente que se sospecha con shock cardiogénico. Miren, el tratamiento del shock cardiogénico, como le mencioné, se hace en una unidad coronaria. Existen cardiólogos con la especialidad ya de UCI, se llaman cardiólogos fisiólogos, que ven netamente a los pacientes en una unidad especializada, una unidad coronaria, ¿no? Netamente desde el punto de vista cardíaco. De igual manera, con la ayuda de profesional de enfermería especializada también en manejo de estos pacientes. Estos pacientes son muy críticos. Estos pacientes tienen que tener un manejo muy sutil.
y el paciente, el cardiólogo, el museólogo tiene que estar atento y con una monitorización de estos pacientes de 24 horas. Como lo sabemos, el shock cardiogénico, la PEA la sistólica está por abajo de 90 y por ende la PAM está también por debajo de 65. Necesitamos levantar la presión arterial, levantar esa PAM para que haya una buena perfusión de los órganos, porque si no ya viene un deterioro hemodinámico o un deterioro multiorgánico. Entonces, ¿qué drogas tenemos para tratar el shock cardiogénico? En primer lugar tenemos la noradrenalina o la norepinefrina. Sabemos que su mecanismo de acción está en los receptores alfa 1 y beta 1. ¿Qué van a hacer con estos receptores? La noradrenalina va a aumentar la PAM. ¿Al pensa de qué? De aumentar el gasto cardíaco. La dosis de la noradrenalina en infusión es 0.005 a 1 microgramo por kilo por minuto. De igual manera tenemos, por otro lado, la dobutamina. La dobutamina tiene un mecanismo de acción en los receptores beta 1, que son mucho más específicos cardíacos. No tiene mucha acción en levantar la PAM, sino esto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta por ende el gasto cardíaco. Su dosis es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Otro inotrópico que usamos bastante en el servicio de cardiología en el Hospital Hipólito es el levosimendan. Esto no tiene mecanismos con receptores, sino son un sensibilizador de calcio. No tiene mucha acción o disminuye un poco la PAM al inicio en la infusión del levosimendan, pero sin embargo aumenta la frecuencia cardíaca y por ende aumenta el gasto cardíaco. Y su dosis terapéutica es de 0.5 a 2 microgramos por kilo por minuto. Todo esto en bomba infusoria. De igual manera tenemos la dopamina, que su acción es beta 1 más que alfa 1 y más refleja en la frecuencia cardíaca. Mucho antes se hacía mucho uso de la dopamina, que su dosis terapéutica es de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto. Ya casi la dopamina no se usa porque es una sustancia muy arritmogénica. ¿Qué es lo que denotábamos? ¿Qué es lo que observábamos? Usábamos dopamina y a los 2 días o al día ya el paciente hacía extrasístoles ventriculares, después hacía dupletas, después hacía TB no sostenida, el último TB fibrilaba y hacía paro. Por último, y la última esperanza es la vasopresina en estos pacientes. Definitivamente la vasopresina, que nuestro medio es Clarín, tiene un costo muy alto. La dosis de la vasopresina está en 0.01 a 0.04 unidades internacionales por minuto. Este tratamiento inotrópico o de base en el shock cardiogénico, como le vuelvo a repetir, se realiza en una unidad especializada. Algunos pacientes necesitan algún mecanismo de soporte mecánico ventricular. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del balón de contrapulsación intraórtica. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es su función y cómo se maneja este? Este es un dispositivo que se coloca por la arteria femoral, se lleva a través de un catéter, un balón, y se desplaza y se implanta más o menos a 3 centímetros de la subclavia izquierda. Este balón se infla, está conectado a un monitor, se infla en diástole y se desinfla en sístole. ¿Por qué se infla en diástole? Porque como sabemos el corazón se nutre en diástole. Y toda la poca sangre que hay aquí, o que puede haber acá en diástole, al inflarse el balón, impide que la sangre pase hacia la circulación mayor. No impide que vaya hacia el cerebro, pero impide al resto del cuerpo. Y ese volumen que hay aquí de sangre regrese hacia la aorta ascendente y encuentre la aorta cerrada. Y si encuentra la válvula aórtica cerrada, el único camino es entrar a las arterias coronarias y perfundir más las arterias coronarias y perfundir más el miocardio.
que está un poco lesionado. Ese es el fin de este balón de contraposición intraórtica. El siguiente lo tenemos en el hospital. El siguiente equipo de soporte es el Impella. El Impella es de igual manera, se coloca un catéter y se lleva el dispositivo, se traspasa la válvula aórtica y se desplaza hasta el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Cuando este ventrículo está contrayéndose defectuosamente o con las justas, la sangre que está acá, este dispositivo lo absorbe, lo chupa y lo expulsa hacia la aorta, aumentando la perfusión del resto de órganos. Y por último tenemos el ECMO, que es un corazón prácticamente artificial externo. Bueno, esto no tenemos nosotros en el Hipólito. El pronóstico del paciente, usamos nosotros un aplicativo que se llama CARSHOP y nos conlleva a llenar un formulario con unos determinados indicadores. Si la edad del paciente con shock cardiogénico es mayor de 75 años, le colocamos un punto. Si el paciente ha tenido una confusión, le ponemos un punto. Si el paciente tiene un infarto previo o un antecedente de una revascularización miocárdica quirúrgica, un punto. Si el paciente, la etiología del shock es un síndrome coronario agudo, un punto. Si la fracción de eyección es menor de 40, un punto. Y ahí viene el dosaje del lactato. Si tenemos un lactato menor de 2, 0. Si tenemos un lactato de 2 a 4, 1. Si tenemos un lactato mayor de 4, 2. Y después viene la función renal. Si la filtración es mayor de 60, será 0 puntos. Entre 30 y 60 será 1 punto. Y menor de 30 será 2 puntos. Máximo estos 9 puntos. Si el paciente tiene 9 puntos, el riesgo con él es altísimo de muerte inminente. Pronóstico del 100% de muerte. Eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta?